El mensaje de hoy se llama ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y vamos a encontrar explicación de cómo entender algunas situaciones por las cuales nosotros vivimos como seres humanos. Sé que estoy hablando a gente que ama a Dios, ¿verdad? ¿Tú amas a Dios? Claro que sí, porque a la mayoría conozco. Y conozco cuánto amas a Dios. Sé que Dios es tu papá, que tú lo amas por encima de un montón de cosas. Así que le estoy hablando a gente que ama a Dios. Y que entiende que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para tu vida y para mi vida, ¿sí? Para tu familia, para tus seres queridos. Es así. Hoy el Señor nos va a ministrar algo que es poderoso. La pregunta es si lo querés. ¿Lo quieres? Muy bien, entonces lo vas a tener que apropiártelo. Es tuyo. Dios hoy lo trae como un manjar en una mesa. Que lamentablemente no tengo todo el tiempo que necesitaría para abarcar todo el tema, pero trataré de ser lo más entendible posible. Trataré de ser lo más claro posible para que lo entendamos. A razón de esto que te vengo comentando, de este tema, esta semana vino a mi mente una palabra y un montón de preguntas. ¿A cuántos le han dicho o has escuchado que Dios nos quiere prosperar? Levántame tu mano. A todos, ¿verdad? ¿Dios nos quiere prosperar? Sí. ¿Dios quiere que tengas salud? Sí. Y Dios quiere eso para nosotros. Y a veces cuando tenemos dificultades o problemas y lo compartimos con alguien y alguien te dice, tranquilo, ya Dios se va a encargar de eso. ¿A cuántos le han dicho algo así parecido? ¿Sí? Tranquilo, Dios te va a ayudar, te va a sacar de esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y es verdad, Dios nos va a sacar de esa situación. Pero a la vez de que venían a mi corazón estas preguntas, también venía una voz que me decía, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que no te prospera? ¿Dónde está tu Dios que no te sana? ¿Dónde está tu Dios que no te saca de las dificultades? Eso venía como un ataque de parte del diablo a mi mente. Porque todos nos enfermamos, o hay algunos que no se enferman. Sí, no duele la rodilla, no duele la oreja. Algo siempre nos está pasando. Pero hay una voz que también nos habla, que es el diablo, te dice, ¿y dónde está tu Dios que no te sana? Y a veces viene hasta el vecino de al lado y el diablo lo utiliza a decir, ¿y dónde está tu Dios? Que vos que vas a la iglesia, que ofrendás, que diezmás, que cantás, levantás las manos y ahora mirá cómo está. Esas voces que vienen. Todos queremos avanzar, pero hay cosas o algo que no nos permite hacerlo. Todos queremos crecer, no en estatura, yo ya no crezco más. Todos queremos crecer en nuestra economía, en el conocimiento. Todos queremos crecer en lo que hacemos, en desarrollarnos, en tener una buena familia. Pero hay algo que no nos permite hacerlo. Luchamos, trabajamos, nos esforzamos. Pero vemos que muchas veces eso queda frenado o comienza y de repente, ¡pum!, otra vez al comienzo. Y no lo podemos hacer. A veces nos hablan, o hasta del púlpito, o yo te he predicado acerca de maldiciones. Y pasamos al altar, las rompemos en el nombre de Jesús, pero al tiempo esas maldiciones vuelven a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Dios no las rompió? ¿Qué pasó? Al final, ¿para qué pasé al altar? Podemos preguntarnos, ¿para qué la entregué al Señor? Si la maldición sigue vigente. Vamos a suponer
Una de las maldiciones puede ser el alcoholismo. Y uno pasa al frente, le entrega, lo rompe, el pastor ora, quiebra, echa fuera a los demonios. Y nos vamos para la casa y está todo bien, pero a la semana otra vez tengo unas ganas de chupar. Tengo una gana de voltearme algunas birras, Malbec. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Y en este trayecto de toda esta semana y parte de la semana pasada, el Espíritu Santo me hizo recordar a mis seres amados. Mi papá, mi mamá, a mis abuelos no los conocí. Pero también me hizo recordar cómo vivieron ellos, cómo vivieron mis tíos, cómo viven mis parientes, mi familia. Me hizo recordar algunas situaciones que nos tocó vivir. Te invito a que mientras compartimos estas palabras, hagas un ejercicio. Mientras escuchas la palabra, hagas un ejercicio y pienses en tu familia. Tu papá, tu mamá, tus abuelos si los conociste, tus tatarabuelos si los conociste, cómo vivieron, quiénes eran, qué practicaban, qué cosas hacían. A lo mejor vinieron de España, de Italia, con sus costumbres, con sus cosas. El Espíritu Santo te va a ayudar en esta noche a recordar cosas de tu niñez que viviste junto a tus seres queridos. Y también el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar cosas que a lo mejor tú no conoces de tu familia. Pero hoy el Espíritu Santo te lo va a traer. Si crees. Hoy quiero hablarte acerca de la iniquidad. ¿Cuántos saben lo que es iniquidad? Ajá. Muy bien. 2, 3. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. La iniquidad son esos desiertos que vivimos y que a veces no lo entendemos. ¿Por qué vivimos la situación que nos toca vivir? Hoy no solo vamos a tener información, sino que hoy se va a quebrar la iniquidad en nuestras vidas. Hace unos días, a razón de esta palabra, Dios me llevó a compartir con una persona a través de WhatsApp y de guiarla para que ella pueda orar por otra persona que lo que está sufriendo es causa de la iniquidad. De cosas que mamá no hizo, ni la persona a la cual tenía que ministrar tampoco lo hizo, pero tiene que ver con sus antepasados. Y esta persona llevó esta oración que yo la guié y lo hizo. Y te puedo asegurar que se rompieron muchas cosas. Entonces no solo vamos a tener información, sino que hoy vamos a quebrar toda la iniquidad. Hoy se va a terminar el reinado de Satanás en la vida de todos nosotros. Amén. Hoy se va a quebrar todo yugo del diablo que nos tiene aprisionados. Pastor, pero si voy a la iglesia, canto, ofrendo, diezmo. Tranquilo, tranquila. Dios va a quebrar con cosas que no tenés ni idea que la estás llevando. ¿Trajiste Biblia? Y si no, anotarlo. Éxodo capítulo 34, del versículo 5 en adelante. Éxodo 34, del 5 en adelante hasta el 7. Te voy a dar tiempo que lo busques y si no, presta atención. Si trajiste para anotar, empezá a anotar, porque esto te va a ayudar un montón. Éxodo 34, 5 dice lo siguiente: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Jehová, Dios, estaba en el monte Sinaí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó:
Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos habían leído este texto alguna vez? Muy bien. Algunos lo han leído, bárbaro. Es un texto impresionante. Dice que Dios visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Padres, hijos, nietos, todo. 4 generaciones. Esto nos habla de algo que es transferido de padres a hijos, de generación a generación. Esto se llama iniquidad. El traspaso de generación a generación se llama iniquidad. Es decir, hay una transferencia y en algún momento llegó a tu vida. Ya vamos a ir entendiendo un poquito más adelante con algunos ejemplos. Hay cosas que ocurren del pasado y llegan hasta los días de nosotros hoy. ¿Qué es la iniquidad entonces? Lo primero que tenemos que saber es que la iniquidad no es pecado. ¿Se les cayó una sota a alguno? Los que leyeron este texto, ¿qué sabían de la iniquidad? Hoy estamos aprendiendo. La iniquidad no es el pecado. Ya vamos a entender de qué se trata. Iniquidad y pecado son 2 cosas diferentes. Iniquidad y pecado son 2 cosas totalmente diferentes. En el texto que leímos dice que Dios perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. 3 cosas. No es lo mismo la rebelión, no es lo mismo el pecado, ni es lo mismo la iniquidad. Si te das cuenta, allí hay una coma que separa, es decir, que son 3 cosas diferentes. En el texto leímos que dice que Dios perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. 3 cosas diferentes. Cuando no tenemos bien en claro esto, agarramos las 3 cosas y las metemos en la misma bolsa y allí viene la confusión. Pecado, rebelión e iniquidad. Y pensamos por ahí que las 3 cosas son igual y no es lo mismo. Por lo menos no lo es para Dios. Pecado significa quebrar las leyes de Dios, errarle al blanco. Pecado es quebrar la ley de Dios, errar en el blanco. Según lo que dice el diccionario de iniquidad, dice que la iniquidad es lo que está torcido o desviado o lo que pervierte el diseño original. Entonces, pecado es quebrar las leyes de Dios, errar en el blanco. Pero iniquidad es lo que está torcido, desviado y pervierte, o sea, destruye lo original. Voy a ir despacito para que lo entendamos bien. Dios nos dice que visita el pecado. Dios nos dice que visita el pecado de mis padres. Los pecados de mis padres son de ellos y mis pecados son míos. Cada cual se va a hacer cargo de sus pecados. Por lo tanto,
A veces estamos tan confundidos que decimos, bueno, este pecado vino a mi vida, pero tu papá o tu mamá pecaron y ellos darán cuenta de su pecado y tú darás cuenta de tu pecado, yo daré cuenta de mi pecado. Tampoco dice el texto que leímos recién que Dios visita la rebelión, pero sí Dios visita la iniquidad. Y esto sí pasa de generación en generación, la iniquidad. Cuando Dios pensó en vos y en mí, Él te creó original, así como sos. Hermosa, hermoso como sos, Dios te creó original. Nadie en la tierra es igual a vos. Nadie en la tierra jamás será igual a vos. Él pensó que no tendrías problemas de salud y financiero. Así lo pensó Dios a Adán y a Eva. Aquí tienen todo, muchachos, coman de todo menos de ese árbol, pero después todo. No tenían problemas de plata, no podían problemas de alimento, no tenían ningún tipo de problema, porque Dios lo pensó de esa manera. Él pensó que tus oídos y mis oídos, que mis ojos y tus ojos estarían abiertos a las cosas espirituales. Así nos pensó Dios. Nos pensó que nos va a ir bien financieramente, que no nos faltaría salud, que seríamos algo original, que estaríamos capacitados para escuchar la voz de Dios, para ver las cosas que Dios hace. Pero algo sucedió. Algo torció el plan original. Algo lo torció. Las promesas que tenemos en la palabra de Dios, algunos dicen ahí 7,000, otros dicen que hay un poco más. Todas esas promesas son tuyas y son mías. Las promesas están trazadas en el diseño original. Por eso a veces no disfrutamos de las promesas, algunas porque no las conocemos, otra porque el diseño original se torció. Por ejemplo, una de las promesas que tenemos en la palabra es que tú tendrías buena salud. Pero viene el terremoto de la iniquidad y golpea el diseño original y nos enfermamos. Pero si Dios me prometió que yo tendría buena salud, ¿qué pasa que me enfermo? Y viene la voz del diablo y te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Te acordás de Job? Job, pobrecito, Dios sabía que Job tenía un corazón tremendo. La esposa que tenía decía, pero renuncia a Dios y morite. ¡Bah! Que una esposa así, Dios mío. Perdió los hijos, todo perdió. Y venía la voz del diablo y decía, ¿dónde está tu Dios para que te defienda? Dios nos pensó sano, querida iglesia. Dios nos pensó sanos. Entonces nuestra responsabilidad quebrar el diseño del diablo, eso que hace que se nos tuerza el diseño original. Si yo sé que la sal me hace mal y sigo comiendo sal, la culpa no es de Dios. ¿De quién es? Mía, tuya. Entonces Dios te pensó sano, pero si la sal te hace mal, come, ¿cómo se llama la sal esa? Marina. La sal marina. O menos sal, porque tu cuerpo se va a enfermar. Todos somos seres naturales, ¿verdad? ¿Hay algún extraterrestre aquí? Todos somos seres terrenales y naturales. Y todos tenemos una genética natural en nuestro ADN. ¿Sí? Nosotros somos seres naturales con una genética que nuestro ADN es como la información de un chip
de un teléfono. En esa genética viene toda la información. Por ejemplo, Dios te creó. ¿Alguno tiene ojos verdes? Todos ojos oscuritos. Dios te creó con ojos marrones, vamos a suponer verdes, ¿verdad? Todos tenemos color de ojos marrones. Todos tenemos un color de piel, ¿verdad? Algunos un poquito más oscuro, otros un poquito más blanco, pero todos tenemos un color de piel o de cabello, aunque a algunos se nos va cayendo. Eso está en nuestro ADN. En nuestro ADN está toda una información que pasará a nuestros hijos e hijas. ¿Viste cuando alguno te dice, pero qué parecida a su mamá que es? A su papá. La misma maña. La misma maña que mamá o que papá, pero igual a las orejas de tu abuelo, o grandota. Eso está en el ADN de nuestra creación. Por eso nuestros hijos se nos parecen, no son iguales, pero se parecen. Hay hijos que tienen un lunar en el mismo lugar que tenía papá o el abuelo o mamá. Y eso está en la información de nuestro ADN, en nuestra genética. Todo eso pasa porque hay un código genético que está siendo transferido de generación en generación. Por eso los hijos se nos parecen a los padres. Porque Dios te creó con un ADN, vamos a suponer mi apellido es Almendra, la familia Almendra tiene un ADN, un código genético que toda la familia toda la familia Almendra tendrá esa información. Allí ponerle tu apellido. De la misma manera que tenemos una genética natural, tenemos una genética espiritual. Porque Dios nos creó seres espirituales también. ¿Sabes? Tú y yo no fuimos creados para la muerte, ¿sabías? ¿Sabías o no? Dios te creó eterno. ¿Y qué pasa cuando vamos al cementerio? Tú y yo no morimos, somos eternos, solo la caparazón desaparece. Mirá, esto está escrito en la palabra, yo no te estoy inventando nada. Dice, escucha, después te digo el texto donde está. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de las personas. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Dios te puso una genética espiritual y es eterna. Nuestra caparazón va al cementerio, está cremada y desaparece. Pero lo espiritual no. Por eso el día que tú te mueras o que yo me muera, ¿a dónde nos vamos? ¿Y nos vamos con este cuerpo? No. Nos vamos en el espíritu. Porque Dios te creó eterno. Eso se encuentra en Eclesiastés 3, 10 y 11. Entonces Dios ha puesto eternidad en sus hijos. En todos los hijos e hijas que Dios ha creado desde Génesis en adelante, los hizo eternos.
Este código espiritual es el que repetimos. Por ejemplo, un código espiritual que repetimos es actitudes o patrones de conductas que marcan precisamente nuestra conducta. Los patrones de conductas van marcando nuestra vida y van pasando de generación en generación. Por eso recién te decía que hay cosas espirituales que por ahí te dicen, pero si tiene la misma maña del padre, la misma maña de la abuela, tiene el carácter de su padre. A veces charlamos con mi esposa, no voy a decir el nombre porque si no se me va a enojar San David. Dice, pero ¿cómo se parece a la mamá o cómo se parece al papá? ¿Sabe por qué? Porque hay una genética espiritual que fue transferida de nosotros como padres a nuestros hijos. Y lo mismo pasa con tu familia. Hay cosas que tenemos en nosotros que vienen y están en ese ADN espiritual, pero es un ADN espiritual negativo. Por eso están las mañas. Dios no te creó una persona mañosa. Dios no te creó una persona celosa. Dios no te creó una persona, voy a decirlo en criollo, calentona, que te enoja por cualquier cosa. Dios no te creó así. Hay algo que en la genética vino y cayó depositada en tu vida. Todo lo que tus padres han hecho está estrechamente ligado con vos y conmigo. Por eso yo siempre te cuento esto. Mi papá era alcohólico y yo soy alcohólico, era alcohólico. Hay algo genético, negativo que pasó a mi vida y me hizo adicto. Por eso Dios dice, visito la iniquidad de tus padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Vas entendiendo o no entendés nada todavía? ¿Hola? ¿No entiendes nada? ¿Sabés cuánto me costó entenderlo y decir, Espíritu Santo, revelámelo porque quiero entenderlo para poderlo transmitir? Yo charlaba con mi esposa, le digo, hoy me vine toda la mañana aquí, estuve con el Señor charlando y repasando, orando, buscando de Dios para que podamos entender el peso que tiene esto. Si nosotros lo entendemos, nuestra vida va a cambiar muchísimo. Porque vamos a entender por qué somos lo que somos. Por qué actuamos como actuamos. Quizás estés pensando, pero no es justo que yo cargue con las mañas de mi abuelo o de mi abuela. No es justo que yo cargue con las cosas de mis antepasados. Y tenés razón, porque vos ni yo lo pedimos. Nada de eso lo hemos pedido. Pero es así la ley de Dios. Dios no se puede o no puede sacar una ley que Él estableció. Y así va a pasar hasta el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Todo lo que hagamos hoy va a afectar las próximas generaciones de tu familia. Todo lo que hagamos hoy está afectando a tus hijos, tus nietos, si los tienes o no los tienes. Pero va a pasar de generación en generación. Va a afectar. Así que anda pensando, ¿qué estamos haciendo? Busca Jeremías capítulo 31, versículo 29. Jeremías 31, 29. 29 en adelante. Jeremías 31, 29 y 30. ¿Lo encontraste? Es fácil. Dice, en esos días ya nadie dirá, los padres comieron uvas amargas
y los hijos se le destemplaron los dientes. En lugar de eso, al que coma uvas amargas se le destemplarán los dientes. Cada cual morirá por su propia maldad. ¿Cómo puede ser que si yo como uvas amargas, mis hijos se les destemplen los dientes? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que si yo como uvas amargas, las consecuencias de esas uvas las va a sufrir mi hijo? ¿Qué quiere decir esto? Por eso te decía al principio de que hay tanto tesoro en la Biblia que necesitamos sacarlos y que Dios nos revele. Ahora vamos a entender esto. Lo que quiere decir aquí es que si tú pecas, tus hijos y todos los que vengan por delante van a pecar con el mismo pecado. ¡Wow! ¿Escuchaste? Si comiste uvas amargas, las consecuencias de esas uvas amargas pasarán a la próxima generación. Yo no quiero ni pensar o no quiero preguntarte si vos mirás tus hijos, los que tienen hijos, si no están cometiendo los mismos pecados que vos cometiste. Entonces, Jeremías dice que las uvas amargas destemplan los dientes de los hijos. Lo que tú pecas, tus hijos van a pecar de la misma manera. Ahora, Jeremías también está profetizando que vendrían los días en que esto sería cortado. Y nosotros nos toca estar en esos días donde la iniquidad es cortada. A nosotros nos toca vivir esta bendición. En el tiempo que Jeremías escribió esto, él estaba diciendo, vendrá un tiempo en el cual esto será cortado. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos, esos días. ¿De qué manera nos afecta en nuestra línea generacional esto? Supongamos que en tu línea generacional tienes alcohol. Tu abuelo alcohólico, tu papá alcohólico y como consecuencia hijos alcohólicos. Allí hay una línea generacional que se repite de abuelo, padres e hijos. Puse alcohol porque es lo más común, pero ponele lo que quieras. Lo que vos ves que se repite dentro de la familia. Esto, el alcohol o lo que tú ves que se repite en la familia, abrió una brecha al pecado. Acuérdate que yo te dije que la iniquidad no lo era. Pero el hecho de que tú tengas dentro de tu genética al alcoholismo abre una brecha al pecado y la iniquidad hace nido en tu familia. Un nido grande. Empieza a ser la iniquidad dentro de la familia. Supongamos que tú nunca probaste el alcohol. Vamos a suponer porque viste a papá borracho y todo lo demás y no te gusta verlo de esa manera. Pero dentro de tus genes está la tendencia al alcohol, aunque no estés tomando. Es como una fuerza que está dentro de ti que te arrastra a cometer los mismos pecados que tus antepasados. Aunque ahora no estés tomando, si hay alcoholismo en la línea generacional, eso está vigente. Es una fuerza que te lleva a cometer el mismo pecado que tus antepasados. Y otra vez, ponerle lo que quieras. Yo puse el alcohol porque es lo más conocido, pero podés ponerle lo que quieras. En tus genes está implantada la adicción. Vamos a suponer que en tus genes está implementada la adicción a la pornografía o a la lujuria. Es una fuerza interior que te va a llevar a hacerlo. No podés estar sin no mirar alguna cosita por allí.
de pornografía, de pensar lujuriosamente. ¿De dónde viene eso? Hay una fuerza dentro nuestro que nos lleva a hacerlo. No es que eso satisface la carne, sino que hay algo que está dentro nuestro que nos lleva a hacerlo. ¿Vas entendiendo? ¿Por qué? Porque hay una iniquidad llamada alcoholismo o desviaciones sexuales. Pasa lo mismo con las drogas. A lo mejor nunca probaste, pero hay una tendencia a ir hacia alguna adicción, aunque no sea la marihuana, la cocaína, lo que sea. Pero hay una tendencia de ir hacia alguna adicción. Y pueden ser, ¿cómo me gusta el chocolate? No puedo estar si no como chocolate. Cuidado, porque allí puede haber una línea generacional hacia una adicción. El chocolate es riquísimo, pero cuidado. Si tus abuelos o tus padres practicaron lujuria, en ti habrá esa tendencia. Voy a hacer un paréntesis aquí. Esta es una palabra que no se predica en la iglesia. O se predica poco. Porque no la entendemos. El peso que tiene de darnos cuenta de que nosotros somos personas influenciadas por nuestro pasado y que nos lleva a actuar en nuestro presente de una manera que no quisiéramos, pero lo hacemos. Yo te dije que estuve mirando mi vida, la vida de mi familia, y me empecé a dar cuenta que hay un lazo generacional que no venía para atrás, pero que empezó hace un tiempo y empezó y pasó de generación en generación. Por ejemplo, estoy hablando de mi familia. Ahora fíjate en la tuya también. Si hay divorcios o separaciones, eso implanta que tu genética pasará a la próxima generación. Si mis hijos, yo tengo 2 que están separados, eso pasa a la próxima generación si no se trata. Fíjate en tu familia. Tanto el pecado como la iniquidad nunca van para atrás. Siempre van hacia adelante, hacia las próximas generaciones y siempre irá en crecimiento. Pero pastor, ¿dónde tengo un ejemplo en la palabra? Ahora te lo voy a decir. Por ejemplo, si tus antepasados cometieron adulterio y nunca cerraron esa puerta, está abierta. Y tú tendrás la tendencia de ser una persona adúltera. Siempre tendrás esa tentación de engañar a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo. Y eso lo vemos en la Biblia, en la vida de un hombre que Dios dijo que era según el corazón de Dios. Estoy hablando del rey David. El rey David cometió adulterio por estar al cohete en su casa mientras el ejército estaba peleando. El tipo se quedó en la casa y empezó, como le sobraba tiempo, empezó a mirar y de repente vio una chica desnuda bañándose. ¡Paf! Dice la Biblia que la tomó, adulteró y todo lo demás, la embarazó, hizo todo completito. Cometió adulterio. Y su hijo Salomón tenía una tendencia mayor que David. Le encantaban las mujeres. Tenía una tendencia de adulterio aún mayor. Salomón llegó a tener 1000 mujeres.
¿Qué pasó? David abrió la puerta, el padre. Y las consecuencias vinieron en el hijo. Pero esas consecuencias afectaron a una nación completa. Salomón, 1000 mujeres, y eso lo llevó a la ruina. Y terminó adorando ídolos y desviándose de Dios. ¿Fue culpable Salomón? Sí, de su pecado. ¿Fue culpable David? Sí, de abrir la puerta al adulterio. Por eso, hoy ese genes, ese ADN que implementó el diablo dentro de la humanidad, vemos a personas que le da lo mismo estar con un hombre y con una mujer. Hace poco, ¿cuánta lucha hubo con respecto a eso? ¿Cuántas personas son perseguidas por sueños de lujuria? Tú no hiciste nada, es más, no lo quieres porque quieres ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, pero resulta que tengo sueños lujuriosos. Las cosas sexuales me atraen demasiado. ¿Qué pasa? Tú no hiciste nada, pero sí lo hicieron los antepasados. Y hoy te persigue la lujuria. Pero ¿sabes qué? A vos te toca cortarla. Si no, pasará a la próxima generación. Por eso le pido al Espíritu Santo que ahora te haga recordar cosas que viviste, que soñaste, que son tendencia en ti, que te llevan a hacer cosas que tú no quieres, pero que la terminas haciendo. Esta iniquidad puede operar, y escucha bien, la iniquidad puede operar en la enfermedad. ¿Viste cuando vas al médico y te pregunta si tenés algún familiar enfermo que tenga cáncer, diabetes o algunas otras enfermedades? El médico te pregunta, dice, dentro del grupo familiar tenés a alguien que tenga cáncer, esto y lo otro. ¿Por qué lo hace el médico? ¿Por qué pregunta eso si ninguna de estas enfermedades son contagiosas? Porque el médico está buscando tu línea generacional. Ellos saben que hay enfermedades que se heredan. A muchos médicos que no son cristianos les falta el eslabón de la vida espiritual. Entonces por ahí no entienden cómo puede pasar de abuelos, padres a hijos una enfermedad. Pero hoy el Señor nos está abriendo la cabeza para entender que así como se repiten enfermedades, ahora encontramos por qué pasa. Hay enfermedades que son hereditarias, pasan de generación a generación y nosotros los cristianos decimos es una maldición, y es verdad. Oramos, cortamos. Les llamamos maldiciones generacionales. Y en las maldiciones generacionales hace nido la iniquidad. Y la maldición encuentra un lugar donde vivir. Cuando hay una iniquidad, es un nido donde la maldición hace su casa y vive y afecta. Proverbios 26:2. ¿Cómo vamos? ¿Los entendemos? Ay, Señor, danos el entendimiento, por favor, para que esto se arraigue en nuestra vida. Proverbios 26:2 dice:
como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Para que una maldición llegue a una vida, tiene que haber una causa. Tiene que haber una causa para posarse, y lo hace cuando hay iniquidad. Por eso es tan importante quebrar la iniquidad. Porque nosotros vamos a la maldición. Rompemos las maldiciones. Le echamos fuera a los demonios. Cortamos toda herencia de maldición. Pero resulta que al tiempo vuelve una y otra vez. Y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Pero si el pastor oró y lo echó fuera, ¿por qué otra vez sigo con lo mismo? Hay personas que tienen una adicción y vienen al altar, oramos, echamos fuera, rompemos, andan 2, 3 semanas bárbaros y de repente otra vez están en la misma. ¿Por qué? ¿No fue efectiva? ¿No creyeron? No están así. Hay maldiciones que tienen un tronco tan grande y nosotros vamos y la rompemos en el nombre de Jesús, pero vuelve. Porque en realidad lo que necesita ser quebrada es la iniquidad, donde está el nido de la maldición. Si no, solo sacaremos las hojas. Y el problema no está en las hojas, sino está en el tronco. Hace unos días atrás hablábamos de la vida y todo lo demás. Pero entonces nosotros a veces nos dedicamos a la maldición y la maldición es una rama o es una hoja. El problema no está en la hoja ni en la rama, sino el problema está en el tronco. Y hasta que no desarraigamos el tronco, seguirá en actividad esas maldiciones. Si no los sacaremos solo hojas, y el problema está en el tronco. Salmo 32, versículo 3. Wow, me quedan 10 minutos. Salmo 32, versículo 3. Hoy me parece que te voy a pedir un ratito más que te quedes. Si te interesa, quédate un ratito más porque no voy a poder cortar a las 9:30. Dice el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras callé, ¿qué callaste? El pecado. David escribe también y después en el Salmo 51, y esto lo escribe cuando él cae en adulterio. Mientras cayó su pecado, él se sentía envejecer. Envejecer. Mientras no se confiesa el pecado, hay un nido para la iniquidad. Muchas enfermedades, como la artritis, escucha, como la artritis, la osteoporosis, causan que los huesos se tuerzan, ¿verdad? ¿No, Dani? Sí. Se tuercen. Es tremendo. Se deforman. Vemos huesos torcidos, deformes. Pero ¿qué pasa si Dios los creó perfectos? Pero ahora sus cuerpos están torcidos. Allí se ve claramente que la iniquidad ha estado atrapando ese cuerpo y por ahí la culpa no es de la persona que está torcida. Algo pasó para atrás.
Algo pasó para atrás. Muchos tumores, y esto me hizo pensar tanto en Eredil. Yo lo hablé con su mamá, como hoy no podía estar aquí. Muchos tumores son extirpados, pero al tiempo otra vez vuelven. Que es un poco lo que le pasó a Eredil. Y otra vez vuelven y salen. ¿Por qué? Porque ahí está arraigada la iniquidad. Allí hay algo que hay que romper. Decimos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro sanador, pero a veces oramos, rompemos las maldiciones, pero las maldiciones siguen allí, la enfermedad sigue allí. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿verdad? Eso es una gran verdad. Pero a nosotros nos toca estar aquí en la tierra. Y te va a tocar a vos y a mí apropiarnos de esta promesa. Creerla y activarla. Tengo que traerla de ese lugar que estoy sentado, que es una posición de gobierno y autoridad, y traerla a la tierra y creerlo para activarla. A vos y a mí nos toca apropiarnos de esta promesa. Las Escrituras dicen que nosotros no estamos sujetos al yugo de la enfermedad. ¿Y por qué nos enfermamos? Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Y eso es una verdad. Cristo es nuestro sanador. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Y eso es verdad. Nos toca a nosotros apropiarnos de esa bendición y activarla. Si no, seguirás enfermo 1, 2, 3, 4, 5 y 1000 veces si no te apropias de esa autoridad para desarraigar de ese tronco de iniquidad. Porque esto no se hace simplemente porque venís a la iglesia. Acá hay que apropiarse, hay que creer, hay que hacerla de uno. Hay que decirle a la enfermedad: tú estás ilegal en mi cuerpo. Porque Dios nos hizo sano. ¿Qué hace una enfermedad en el cuerpo sano? Hay que echarla fuera en el nombre de Jesús. Y para eso tengo que apropiarme de las promesas de Dios, creerlas y activarlas. Te dije que traigas papel y lápiz, porque vamos a hacer algo profético. Y si no lo trajiste, es igual, vamos a hacer algo profético. A lo mejor la iniquidad no se va a ir instantáneamente. Hay cosas, querida iglesia, que no son instantáneas en el mundo natural y en el mundo espiritual. No son instantáneas. Algunas tienen un proceso. Algunos son procesos largos. Algunos son procesos largos y dolorosos. Porque todo esto fue tramado en el infierno y ha afectado a las generaciones pasadas. ¿Cuántas generaciones? No lo sabemos. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu original? El primero de tu familia. No lo sabemos, allá en Adán y Eva. Así que imagínate cuántas generaciones han pasado que el infierno vino tramando para que nosotros no podamos vivir bien y felices y prósperos. Entonces a veces va a ser un proceso que vas a tener que vivir una y otra vez, renunciar a esto, renunciar a aquello, renunciar a esto, renunciar a esto, renunciar a esto, porque el Espíritu Santo a partir de hoy te va a traer a tu mente y a tu corazón, si lo quieres,
cosas que tus antepasados hicieron y tú no los conoces. Pero el Espíritu Santo revela. Vamos a necesitar mucho la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele qué cosas del pasado están ocultas y están afectando tu vida y la mía. Hay cosas, querida iglesia, que nosotros damos por sentado, pero si no lo activamos, si nosotros no ponemos la mano en el arado, nunca va a pasar. Lo único que tienes asegurada es tu salvación. Ese es un regalo, no la vas a perder, pero por tu salud vas a tener que luchar una y otra vez. Ir al Espíritu Santo y decirle, revélame dónde está la iniquidad. Hoy vamos a abrir la puerta para que la iniquidad salga de nuestras vidas. Le vamos a decir, te descubrimos. Hoy descubrimos el nido donde están nuestros problemas. Porque la iniquidad es un agente extranjero en nuestra vida. Y no la quiero en mi familia ni en la tu familia. ¿Tú la quieres? Porque eso vino a hacer el diablo, a matar, hurtar y destruir. A mí me duele el corazón cuando veo algunos chicos, adolescentes, algunos que conozco, y los veo como zombies por la calle, o haciendo macanas, o robando, o asesinando, o violando, o lo que fuere. ¿Sabes qué? Ellos no quieren hacer eso, pero hay algo que los empuja a hacerlo. ¿Y dónde comenzó? Y comenzó un tiempo atrás. Hablamos mucho de los Bin Laden y los Suazo y todo lo demás. Esa es una familia que tiene un pasado también. Y lo que ellos viven en el presente no me extrañaría que esté atado al pasado. O sea, ellos son culpables de su pecado. Pero ¿dónde comenzó su problema? ¿Sabes que lo que está pasando en Israel tiene un principio ya en la Biblia? El conflicto de Hamas a Israel no es nuevo. Tiene un antecedente del pasado. Hoy vamos a activar la orden de desalojo en el nombre de Jesús. ¿Lo quieres hacer? Muy bien. ¿Anotaste algo en el papel? ¿Descubriste algo? Muy bien. En ese papel, si no lo hiciste, escribí las cosas que tus antepasados hicieron mal y vos las sabés. Escribilo. Nadie se va a enterar. Ese es tu papel. Pero mi abuelita era re buena, si no era, pero curaba el empacho, el mal de ojo, era curandera, era buenísima, pero recibió un poder de la bisabuela. Y hoy yo vivo enfermo. Cosas que tus antepasados sabes que hicieron mal, que ofendieron a Dios. Porque ellos no lo conocieron. A lo mejor tus antepasados no conocieron a Dios. Pero tú sí lo conoces. Entonces tú tienes la autoridad para cortar con esta iniquidad de raíz, desde el tronco. Por ejemplo, si hay alcoholismo dentro de tu familia, no digo tomarte una cervecita, no, está bien, tomate una cervecita, no hay drama. Ahora, si es un cajón, ponete a pensar. Si tengo tendencia a la quilme, tengo que pensar que si tomo una y quiero tomar 4, hay una fuerza interior que te lleva a eso. No es la cerveza, es la fuerza interior del alcoholismo que está dentro.
Yo era adicto a la caña de Legui. Era riquísima. No me podía separar. Porque había una fuerza interior que me llevaba a eso. Si tú sabes que hay adicciones dentro de la familia, enfermedades, lujuria, perversiones. Si tus antepasados, tu papá, tu mamá, tus abuelos consultaban a los brujos, los curanderos, pero lo hacían ellos, no importa. Tú estás sufriendo las consecuencias de las acciones. Las uvas agrias a vos se te destemplan los dientes. No es tu culpa. Y ellos no conocían al Señor y a lo mejor vivían en el campo y era la única medicina que conocían. Pero ¿sabes qué? Ahí atrás hay demonios. Si dentro de la línea generacional perteneciste al catolicismo, adoración a las vírgenes, los santos, difunta Correa, todos los muñecos esos que andan dando vueltas, escribíla. Escribíla porque estamos yendo hacia atrás, hacia tu familia de atrás. Si papá y mamá tenían la virgencita ahí en el mueble, escribilo. Si tenían a Seferino, escribilo. A San Sebastián, escribilo. Estamos yendo hacia atrás en nuestra historia. Porque Jesucristo hoy está trayendo libertad a los cautivos. Nosotros estuvimos cautivos. Y a lo mejor hay áreas de tu vida que todavía estás cautivo o cautiva. Hoy comienza una nueva etapa para tu vida y tu familia. Si lo quieres. Te dije que va a ser un proceso. Ese papel, hoy vamos a hacer un acto profético, pero agarrá otro papel en tu casa y escribí todo lo necesario que conozca o que el Espíritu Santo te revele para sacar el nido de la iniquidad desde raíz. Esta no es una predicación más o una enseñanza más. Esta es sanar la familia desde la raíz. Sacar el tronco. Y en tu casa, cuando ores, pedile al Espíritu Santo que te traiga qué cosas tus antepasados hicieron mal delante de Dios. Y las anotás para romperla en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te comprometes en hacerlo? No te comprometas conmigo, comprométete con tu familia, con tu propia vida. Yo te doy lo que el Señor me dijo que tenía que darte. Herramientas, conocimiento, información. Porque si no, se pasará otra generación y sufrirá las mismas consecuencias que vos sufriste, pero multiplicado, como le pasó a Salomón con David. Hoy tú conoces al Señor. Por eso es tan importante traer a los chicos a la iglesia, aunque se aburran, aunque esté con la tablet. ¿Sabes por qué le estás enseñando? Pero si lo dejás durmiendo en la casa o solo en la casa, ¿qué le estás enseñando? Papá y mamá van a la iglesia y el día que lo inviten, no, yo no quiero ir. Nunca lo trajiste o nunca lo llevaste a la iglesia. Pero no quiere ir. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Pero si no le instruimos a los niños, a los 12, 13 años andan haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no los instruimos. La responsabilidad es tuya. Había un sacerdote
estoy terminando, un sacerdote en el pueblo de Israel. Y él era el sumo sacerdote, el que estaba encargado de todas las cosas de la iglesia allí. Pero tenía 2 hijos que eran hijos. Ponerle lo que quiera después. Eran 2 hijos sin vergüenzas. Y el papá veía que los tipos iban a la caja de la ofrenda, vamos a hacerlo actualizado, se afanaban la guita y se iban de joda. La guita del templo. Dice la Biblia que ellos comían los mejores manjares. Se acostaban con las doncellas. Pero este muchacho, este sacerdote, no les decía nada. Pero, hay un texto que dice, pero hijo, ¿cómo están haciendo eso? Esa era toda la corrección. ¿Y sabes qué? Trajeron maldición a la nación. Porque las acciones de estos muchachos y la falta de autoridad de un padre que nos quiso o no supo corregir, trajo como consecuencia una nación. Fue invadido. Por eso, que el diablo no invada tu casa. A los chicos, tráelo, que escuchen palabra. ¿Se aburren? Puede ser, pero tráelo. Porque instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar. Hace unos días atrás te decía, 11 años tenía cuando primera vez escuché algo de Dios. Nadie me enseñó. Estaba fuera de la iglesia pentecostal tirándole piedras. Pero escuché la voz de Dios que decía que solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. ¿Y sabés qué pasó? A los 23 años me convertí con la misma canción. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y hoy puedo agregarle, la prueba yo te doy porque Él me ha cambiado a mí. Entonces al niño, tráelo. Vamos a tener actividades atrás, por supuesto. Pero el niño tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. Ponete de pie, por favor.